King Crimson inventó el rock progresivo en 1969, pero una década después, la banda ya no sonaba como el prog que ayudó a crear. No fue un accidente, fue una decisión. Robert Fripp estaba cansado del virtuosismo y del exceso del género, y cuando Crimson reapareció en los años 80, el sonido era frío, minimalista, pegajoso y casi mecánico. Para muchos fans fue una traición, para otros una reinvención brillante. Hoy vamos a ver cuándo King Crimson dejó de ser progresivo y por qué ese cambio redefinió el género. El punto de partida es 1969. El momento en que Crimson redefine lo que el rock podía ser. Con la corta del Rey Carmesí, el rock deja de ser solo canciones y se convierte en atmósfera, ambición y escala sinfónica. El Mellotron lo cubre todo. Las canciones se expanden. La música ya no busca ser simple, busca ser monumental y hasta filosófica. Durante algunos años, ese sonido se vuelve la referencia del rock progresivo. Pero King Crimson nunca fue una banda cómoda repitiendo patrones. King Crimson. Siempre querían ir más allá. En 1973 aparece Lars Ton Aspic y algo cambia. La épica sinfónica empieza a desaparecer. En su lugar hay una percusión metálica, improvisación libre y silencios tensos. La música ya no suena quimérica y majestuosa, ahora suena peligrosa. Es la primera señal de que la banda se está alejando del prog tradicional. Pero el verdadero punto de quiebre no llega en 1973, llega un año después. En 1974, King Crimson publica Red, y aquí el cambio ya no es una insinuación, es una declaración. El sonido es seco, compacto, sin adornos. La monumentalidad del Mellotron ha desaparecido casi por completo. La música ya no flota, golpea y vuelve a golpear. La canción Red abre el disco con un riff repetitivo, casi obsesivo. No hay espacio para la fantasía sinfónica, solo tensión. Incluso en Starless, donde todavía hay un momento melódico que recuerda al viejo Crimson, la belleza termina convirtiéndose en algo hipnótico y oscuro. El progresivo ya no mira la música clásica, mira a la repetición, al peso, a la economía de recursos musicales y tiempos. Muchos consideran Red una obra maestra, pero también se siente como un límite. Como si King Crimson hubiera llevado el prog de los 70s hasta su punto máximo de intensidad y ya no hubiera más hacia dónde expandirlo. Después de Red, la banda desaparece, se esfuma y el mundo cambia. El punk irrumpe, la música disco alborota todo, la new wave toma el control, el virtuosismo deja de estar a la moda. 7 años después, cuando King Crimson regresa, ya no tiene sentido sonar como en 1969. Y ahí aparece Discipline. Pero este no es simplemente el regreso de King Crimson, es prácticamente una banda nueva. Solo permanecen Robert Fripp y el baterista Bill Bruford de etapas anteriores. Ahora se suman 2 músicos estadounidenses que cambian por completo la dinámica del grupo. Teníamos ahora al guitarrista y cantante Adrian Belew, que venía de tocar con Frank Zappa, David Bowie y Talking Heads, y el bajista y maestro de Chapman Man Stick, Tony Levin, colaborador habitual de Peter Gabriel. Ya no es el King Crimson oscuro de 1974. Es un ensamble casi quirúrgico. Desde los primeros segundos de Elephant Talk, queda claro que esto es otra cosa. Las guitarras de Fripp, Belew no compiten, se entrelazan como patrones geométricos, influenciadas por el minimalismo y estructuras repetitivas. Crean una red rítmica más que una melodía tradicional. Tony Levin, con el Chapman Stick, no acompaña. Sostiene una arquitectura armónica y percutiva al mismo tiempo. Y Bill Bruford abandona el enfoque libre de los 70s para adoptar una batería más seca, más matemática.
Canciones como Frame by Frame o Thela Unhinged suenan tensas, angulares, casi post-punk. En Indiscipline, la voz se convierte en un monólogo obsesivo que rompe con cualquier idea tradicional de épica progresiva. Incluso la producción cambia. El sonido es limpio, preciso, casi clínico. Nada de melotron envolvente, nada de suites de 20 minutos. Ahora todo es estructura, repetición y tensión controlada. Este álbum no suena como 1969, suena como 1981, suena moderno y hasta robótico. Y muchos fans dirían que es aquí. Aquí es donde King Crimson dejó de ser progresivo, porque aquí desaparece todo lo que el público asociaba con el prog clásico. No hay épica sinfónica, nos olvidamos de la fantasía grandilocuente. Adiós al virtuosismo exhibicionista, y las suites largas y conceptuales ya son historia. Si es que el progresivo era expansión y dramatismo, entonces sí, aquí King Crimson dejó de ser progresivo. Y si tú crees que el prog murió en 1981, quizá lo que murió no fue el género, fue tu idea de lo que debía ser. Pero si el progresivo significa avanzar, absorber nuevas influencias y romper con la propia tradición, entonces lo que hicieron en 1981 no fue una traición, fue coherencia. Tal vez la pregunta está mal formulada. King Crimson no dejó de ser progresivo. Lo que dejó atrás fue la versión cómoda del progresivo. En 1969, progresar significaba hacer el rock más grande, más sinfónico, más ambicioso, un género que te hiciera pensar, soñar y ser más consciente de tu propia vida. En 1981, progresar significaba lo contrario: reducir, simplificar, eliminar el exceso. Mientras muchas bandas intentaban repetir el sonido que había definido el género, King Crimson hizo algo mucho más arriesgado. Cambió las reglas otra vez, porque el progresivo nunca fue un estilo fijo, fue toda una actitud. Y si ser progresivo significa avanzar, aunque incomode a tus propios fans, tal vez el verdadero problema no fue que King Crimson cambiara. Tal vez el problema es que muchos fans no querían que el progresivo progresara. Entonces King Crimson no dejó de ser progresivo en los años 80. Se convirtió en la forma más radical del progresivo posible. Y quizás por eso, más que cualquier otra banda del género, King Crimson nunca perteneció a una época. Siempre estuvo un paso adelante, mientras que las otras quedaron un poco más atrás. Ya le echaste un vistazo a mis otros trabajos. Estás en Music On Places, un canal humano que te lee y te responde los comentarios. ¿Me apoyarías con suscribir? Vamos, que no cuesta nada. Cuídate, nos vemos. Slowly lit it and pulled on and said, well, let's not be in too great a hurry to commit ourselves to each other. So we went to London, lived in